Viernes, 15 de agosto de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 22. Registro digital, 203-0909. Tipo, jurisprudencia. Condecoración de perseverancia a los militares. El artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos viola el derecho a la presunción de inocencia. Hechos: un militar estuvo sujeto a un proceso penal respecto del cual se declaró prescrita la acción penal. Posteriormente solicitó a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional el beneficio de la condecoración de perseverancia tercera clase. Las autoridades militares negaron el beneficio con fundamento en el precepto citado, al considerar que si bien no recibió una sentencia condenatoria, lo cierto es que la libertad que le fue concedida derivó de la prescripción de la acción penal, por lo que no podía ser beneficiario de dicha condecoración. Inconforme promovió amparo indirecto. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional y ordenó que en el acto reclamado se inaplicara el precepto referido, al estimar que viola el derecho a la presunción de inocencia. Las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 61, fracción V, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos viola el derecho a la presunción de inocencia. Justificación. De acuerdo con la jurisprudencia 1A/J 24/2014, décima, el derecho a la presunción de inocencia, como regla de trato extraprocesal, implica que los juzgadores tienen la obligación de evitar que se apliquen medidas que equiparen a un imputado con un culpable, es decir, prohíbe cualquier tipo de resolución judicial que anticipe la pena. Sobre este aspecto, el Pleno de esta Suprema Corte, en la jurisprudencia P/J 30/2018, décima, determinó que los procesos penales pueden irradiar en otro tipo de procedimientos distintos a la materia penal o administrativa sancionadora. En el caso en concreto, el primer párrafo del referido artículo 61 prevé que para computar los servicios prestados, en su caso, conceder la condecoración de perseverancia, deben tomarse en cuenta únicamente los servicios prestados sin abonos de tiempo. Su segundo párrafo establece que se pierde el derecho a la condecoración si durante dicho lapso el militar interrumpe sus servicios por las causas establecidas en el propio precepto, entre las que se encuentra haber estado sujeto a un proceso penal, con independencia de que se haya resuelto la prescripción de la acción penal. Es decir, por el solo hecho de haber estado sujeto a un proceso penal se genera una consecuencia negativa para el personal militar, sin necesidad de que exista una sentencia condenatoria, pues basta únicamente una resolución que declaró la prescripción de la acción penal para negarle el derecho a la referida condecoración. A la luz de lo anterior, se advierte que el artículo 61, fracción V, mencionado otorga un tratamiento de culpabilidad que irradia al procedimiento para el otorgamiento de la condecoración por perseverancia, aun cuando la persona no fue sancionada o sentenciada. Esto debido a que le priva de un derecho a partir de una situación jurídica que no provocó ni es responsable de su implementación. Lo anterior se refuerza con el hecho de que no puede considerarse que en los supuestos en los que se determina la prescripción de la acción penal opera la presunción de culpabilidad, ya que no hubo oportunidad de conocer la verdad de los hechos ni de acreditar la culpabilidad del procesado. Además, la prescripción es consecuencia de la inactividad de las autoridades que no sustanciaron el proceso en el plazo establecido en la norma. Así, la falta de impulso procesal por parte de las autoridades o su actuación poco diligente no puede deparar perjuicio al gobernado y afectar derechos de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Segunda Sala. 2 de 22. Registro digital, 203-0929. Tipo, jurisprudencia. Fusión de sociedades. El artículo 27, apartado D, fracción 9, del Código Fiscal de la Federación no viola el principio de razonabilidad legislativa. Hechos: una persona moral se fusionó con otra e inició el trámite de aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes. Presentó en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria el trámite previsto en la ficha 316/CFF, contenida en el anexo 1 A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
La autoridad resolvió que no cumplió con todos los requisitos para la validación conforme al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Contra esa resolución promovió juicio contencioso administrativo federal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la ficha de trámite. En amparo directo argumentó que el precepto y la ficha citados violan los principios de razonabilidad legislativa y de reserva de ley. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió la protección constitucional, ante lo cual la autoridad fiscal interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 27, apartado D, fracción 9, del Código Fiscal de la Federación no viola el principio de razonabilidad legislativa. Justificación. La creación del precepto y porción normativa reclamados tuvo como finalidad dar soporte legal a los requisitos para presentar el aviso de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes en el caso de liquidación total del activo, cese total de operaciones o fusión de sociedades. Esa finalidad es constitucionalmente válida y encuentra sustento en los artículos 16, párrafo primero y 31, fracción 4, de la Constitución Federal, ya que los requisitos del aviso de cancelación en esos supuestos persiguen ser un medio para prevenir y combatir conductas de elusión, evasión, fraude o actos ilícitos en materia fiscal. La medida es idónea, apta y adecuada para cumplir con esa finalidad, pues con ella la autoridad fiscal cuenta con una disposición legislativa que, 1. fundamenta su actuar y genera seguridad jurídica para los contribuyentes, y 2. le permite prevenir y combatir conductas de elusión, evasión, fraude o actos ilícitos en materia fiscal. También es necesaria para cumplir los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica y combate a conductas ilícitas en materia fiscal. Además, cumple con la grada de proporcionalidad en sentido estricto exigida por el examen de razonabilidad, porque existe una correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido. Requisitos del aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes en el caso de fusión de sociedades, y el fin buscado, legalidad tributaria y seguridad jurídica. Segunda Sala. 3 de 22. Registro Digital, 203-0930. Tipo, jurisprudencia. Fusión de sociedades. La ficha de trámite 316/CFF verificación de requisitos del artículo 27 del CFF para presentar el aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades. No viola el principio de reserva de ley. Hechos. Una persona moral se fusionó con otra e inició el trámite de aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes. Presentó en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria el trámite previsto en la ficha 316/CFF, contenida en el anexo 1 A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. La autoridad resolvió que no cumplió con todos los requisitos para la validación conforme al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para presentar la señalada cancelación. Contra dicha resolución promovió juicio contencioso administrativo federal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la ficha de trámite. En amparo directo argumentó que el precepto y la ficha citados violan los principios de razonabilidad legislativa y de reserva de ley. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió la protección constitucional, ante lo cual la autoridad fiscal interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la ficha de trámite 316/CFF verificación de requisitos del artículo 27 del CFF para presentar el aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades, no viola el principio de reserva de ley. Justificación. La autoridad fiscal cuenta con libertad configurativa para establecer los requisitos del aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes en el supuesto de fusión de sociedades, conforme a la cláusula habilitante del artículo 27, apartado D, fracción 9, del Código Fiscal de la Federación. La imposibilidad de presentar el aviso mencionado no es la que genera per se el hecho imponible de las contribuciones respectivas, pues el legislador estableció que los contribuyentes que presenten el aviso deben cumplir los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Segunda Sala. 4 de 22. Registro Digital, 203-0934. Tipo, jurisprudencia.
Improcedencia del amparo indirecto por cesación de efectos. Se actualiza cuando se reclama como autoaplicativo el decreto por el que se reforma el artículo 13º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, con motivo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró su inconstitucionalidad con efectos generales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar los alcances de la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en Revisión 170/2023, en la que declaró la inconstitucionalidad del decreto por el que se reforma el artículo 13º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, publicado en dicho medio de difusión el 19 de mayo de 2021. Mientras que uno consideró necesario que el legislador reforme o derogue la limitante de la Comisión Reguladora de Energía contenida en el decreto reclamado para que cesen sus efectos. El otro consideró que estos cesaron con motivo de la ejecutoria mencionada. Criterio jurídico. El Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones determina que cuando se reclama como autoaplicativo el referido decreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 21, de la Ley de Amparo. Al haber cesado sus efectos con motivo de la ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en el amparo en revisión 170/2023. Justificación. En el amparo en revisión 3387/97, que constituyó uno de los precedentes que integraron la jurisprudencia 2A/J. 59/99. La segunda sala del Alto Tribunal sostuvo que la causa de improcedencia por cesación de efectos se configura cuando surge una situación jurídica que definitivamente destruya el acto que originó el juicio de amparo, la cual no necesariamente tiene que ser provocada por la autoridad responsable, siempre que el efecto sea regresar las cosas al estado que tenían antes de la transgresión constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndolo hecho, no deje ninguna huella. Por otra parte, los efectos de una sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de una ley son la anulación de ésta, por lo que deja de tener efecto y no puede aplicarse ni utilizarse como base de decisiones legales, tanto en lo presente como en lo futuro, como deriva de la jurisprudencia P/J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, conforme a la tesis aislada segunda, el XXIV/2018, décima, de la referida sala, cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva, el principio de relatividad de las sentencias puede modularse, de modo que los efectos del amparo pueden hacerse extensivos a todas las personas que no acudieron al juicio pero que les es aplicable la norma reclamada y declarada inconstitucional. De la sentencia del amparo en revisión 170/2023, se desprende que a. es una decisión que causó ejecutoria por Ministerio de Ley, por lo que surtió efectos desde el momento en que se dictó. b. se ordenó que no se aplique el decreto en cuestión, por lo que su cumplimiento requiere de una acción de no hacer, es decir, de una abstención por parte de las autoridades encargadas de atenderlo. Por tanto, no se necesitan acciones de dar o hacer para lograr el acatamiento de la ejecutoria. Aunque el decreto subsiste y el legislador no ha reformado o derogado la limitante que contiene, si se destruyeron todos sus efectos. Tan es así que para no generar un vacío normativo se ordenó que se continuara aplicando el régimen previsto en la Ley de Hidrocarburos vigente hasta antes de su entrada en vigor, y c. sus efectos son generales. En consecuencia, cuando se reclama como norma autoaplicativa el referido decreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 21, de la Ley de Amparo. Porque con motivo de la ejecutoria del amparo en revisión 170/2023 se destruyeron todos sus efectos al haberse ordenado que no se apliquen no solo a las quejosas, sino a todas las personas a quienes les era aplicable y, por ende, regresaron las cosas al estado que tenían antes de la transgresión constitucional. Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. 5/22. Registro Digital, 203-0898. Tipo, jurisprudencia. Aportaciones al Fondo de Pensiones a cargo de jubilados o pensionados. Efectos del amparo por inconstitucionalidad de los artículos 11,
fracción 2, 13, párrafo segundo, y 46 de la abrogada Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. Hechos. 3 tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al analizar los efectos del amparo indirecto cuando se declara la inconstitucionalidad de los artículos referidos. Mientras que 2 consideraron que procede devolver la totalidad de las cantidades descontadas durante todo el tiempo en que se aplicaron las normas, porque no solo se reclamaron los descuentos de un recibo, sino todos los efectuados con base en ellas. El otro sostuvo que únicamente procede devolver las cantidades a partir del acto que se tuvo como el primero en el que se aplicaron las normas reclamadas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede devolver la totalidad de las cantidades retenidas en aplicación de los artículos 11, fracción 2, 13, párrafo segundo, y 46 de la abrogada Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con excepción de las vencidas en las que haya operado la prescripción en términos de la legislación respectiva. Justificación. Acorde con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los principios del juicio de amparo y los efectos de sus sentencias cuando se reclaman normas generales, así como al de imprescriptibilidad de las pensiones y sus excepciones, a la luz de las reglas de interpretación conforme y pro persona reconocidas en el artículo 1, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al fijar los efectos de la sentencia de amparo indirecto que declara la inconstitucionalidad de los preceptos legales mencionados, procede devolver la totalidad de las cantidades retenidas, con excepción de las vencidas en las que haya operado la prescripción en términos de la legislación respectiva. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 22. Registro Digital, 203-0975. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. No procede contra las consecuencias del oficio de la Comisión Reguladora de Energía que determina como improcedente la solicitud de actualización del permiso de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio, por atribuir a la quejosa acciones contrarias a la Ley de Hidrocarburos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión provisional contra el oficio de la Comisión Reguladora de Energía que, 1. Negó la actualización del permiso de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio, debido a que los solicitantes vendieron sin autorización previa productos diferentes a los registrados en el permiso, y 2. Informa que esas conductas son sancionables en términos de la Ley de Hidrocarburos. Mientras que 1 consideró que la suspensión es improcedente, ya que el procedimiento administrativo de sanciones era futuro e incierto. El otro estimó que existía inminencia de que iniciaría dicho procedimiento, pues no solo se negó la actualización del permiso, sino que se atribuyeron actuaciones contrarias a la legislación aplicable. Criterio jurídico. El Pleno Regional especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, determina que no procede la suspensión respecto de las consecuencias del referido oficio, ya que no existe inminencia de que se iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio para revocar el permiso mencionado en perjuicio de la quejosa. Incluso ante el señalamiento de que el expendio de productos diferentes a los autorizados será sancionado en términos de la Ley de Hidrocarburos, pues ello está supeditado a que se instaure, sustancie y resuelva el procedimiento respectivo. Justificación. El artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la Ley de Amparo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2009, sostuvo que únicamente los actos futuros de inminente realización son susceptibles de ser suspendidos, no así los futuros e inciertos. La circunstancia de que se resuelvan como improcedentes las solicitudes de actualización de los permisos, informando que los permisionarios serán sancionados en términos del artículo 86, fracciones 2, incisos C y J, y 4, de la Ley de Hidrocarburos, no implica que exista inminencia de que se iniciará un procedimiento administrativo, pues su instrumentación para revocar los permisos o el cobro de multas son actos futuros de realización incierta.
Máxime que el desechamiento de las solicitudes fue emitido con motivo de la petición que las promoventes realizaron para actualizar su permiso por el cambio de los nombres de las marcas a expender, no como resultado de alguna investigación o procedimiento llevado a cabo. Pleno Regional especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 7 de 22. Registro digital, 203-0908. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra la omisión de pago de una pensión. Corresponde al juzgado de distrito con jurisdicción en el domicilio de la solicitante, aun cuando esté fuera de la circunscripción en la que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIM, ejerce funciones. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es aplicable por analogía la jurisprudencia PR, ACN. J/70A, 11ª. Para determinar el juzgado de distrito competente por razón de territorio para conocer del amparo indirecto contra la omisión de pago de una pensión por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. ISEMIM, cuando el domicilio de la quejosa está fuera de la circunscripción territorial en la que éste ejerce funciones. Mientras que uno consideró que es aplicable al ser un acto con ejecución material, y corresponde conocer al juzgado que ejerce jurisdicción en el domicilio de la persona solicitante, el otro sostuvo que es inaplicable. Al encontrarse dicho domicilio fuera de la circunscripción territorial en la que ejerce funciones tal autoridad, por lo que es competente el juzgado con jurisdicción donde se presentó la demanda. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en el supuesto referido, acorde con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente el juzgado de distrito que ejerce jurisdicción sobre el domicilio de la persona quejosa, aun cuando se encuentre fuera del Estado de México. Justificación. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la omisión de pago de una pensión trae aparejada ejecución, la cual se produce en el espacio en el cual la persona reside, por ser el espacio físico en el que se desenvuelve. De esa manera prevalece la regla establecida en el artículo mencionado, relativa a que es competente por razón de territorio el juzgado de distrito que ejerza jurisdicción donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, que en el caso es el domicilio de la persona solicitante de la pensión acorde con las jurisprudencias PR, ACN. J/69A, 11ª, y PR, ACN. J/70A, 11ª. No es el ISEMIM quien sufre los efectos de esa conducta omisiva, sino la persona solicitante en su dimensión personal, que naturalmente está asociada a su domicilio. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 22. Registro digital, 203-0981. Tipo, aislada. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Es competente para conocer del juicio contencioso administrativo promovido contra las sanciones impuestas por la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad federativa. Hechos. La parte quejosa promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución de un procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en su contra por incumplir obligaciones conferidas en el ejercicio de su cargo como agente del Ministerio Público. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México sobreseyó el juicio al estimar que no tenía competencia, porque el acto impugnado lo emitió la Fiscalía General de Justicia Estatal, quien tiene el carácter de órgano autónomo y no pertenece a la administración pública de ese Estado, por no ser una autoridad del Poder Ejecutivo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México es competente para conocer del juicio de nulidad promovido contra las sanciones impuestas por la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad federativa, conforme a los artículos 63 y 64 de su ley orgánica. Justificación. Si bien dicha Fiscalía no pertenece a la Administración Pública Estatal, sino que es un organismo autónomo, ello no significa que sus resoluciones se encuentren exentas del control de legalidad en los juicios contenciosos administrativos. La ley orgánica de dicho órgano prevé en su artículo 64,
Fracción 4. Un procedimiento de imposición de sanciones, de cuyo contenido deriva que contra esas resoluciones se podrá interponer recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad que lo emitió o promover juicio ante el Tribunal Administrativo Local. En términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Lo que no se contrapone con el artículo 1 del propio Código, del que se deduce que dicho ordenamiento es aplicable a órganos que no formen parte de la administración pública, cuando exista disposición expresa. En consecuencia, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México es competente para conocer de los juicios contra las resoluciones que impongan sanciones por responsabilidades administrativas. En términos de la ley orgánica de la señalada Fiscalía. Sin que pase desapercibido el criterio sostenido por el Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la tesis PR, ACCN. J/52, 11ª, porque no examinó la impugnación de sanciones administrativas, sino diversos actos de carácter prestacional. Máxime que en la legislación local del Estado de México se prevé la procedencia del juicio contencioso administrativo contra los aludidos actos de la Fiscalía General de Justicia Local. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9/22. Registro Digital, 203-0982. Tipo, aislada. Violencia de género. Los actos y omisiones de la autoridad ante las denuncias respectivas pueden perpetuar la desigualdad y desincentivar su presentación. Hechos. Una mujer ingresó a laborar como perita en balística en la entonces Procuraduría General de la República y fue adscrita al sector central en la Ciudad de México. Mediante oficio fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, bajo la justificación de que la rotación de personal optimiza la procuración de justicia. Meses después presentó una denuncia por tratos inhumanos y discriminatorios contra el titular de la citada coordinadora estatal. Por estos mismos hechos también presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De un día a otro fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el argumento de que ello derivaba de las necesidades del servicio, sin que se tomaran en cuenta sus condiciones personales y laborales. Contra esta determinación promovió amparo indirecto, el cual fue sobreseído por falta de interés jurídico. Interpuso recurso de revisión contra esta determinación. Criterio jurídico. Cuando las víctimas denuncian actos que constituyen violencia de género, los actos y omisiones de la autoridad en respuesta pueden constituir mecanismos que la perpetúen y desincentiven la presentación de las denuncias respectivas. Justificación. Para la emisión de actos administrativos, como los cambios de adscripción de personas en situación de vulnerabilidad, se deben considerar las circunstancias personales, así como los contextos de violencia de género en los que pueda encontrarse la persona afectada. Esto es especialmente relevante cuando la persona ha denunciado actos de violencia y discriminación por parte del titular del área donde labora, ya que el cambio de adscripción puede convertirse en otra forma de violencia que tenga el propósito de intimidar, opacar, amedrentar y consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con la intención de excluirla o satisfacer la necesidad del agresor de controlar o destruir. Lo anterior resulta importante porque cuando las mujeres denuncian este tipo de actos generalmente son quienes sufren los efectos perjudiciales dentro y fuera del centro de trabajo, lo cual da pauta a la revictimización y estigmatización. Así, la rotación podría ser la respuesta institucional a las denuncias formuladas por acoso laboral y discriminación. Por lo tanto, en estos casos, que sean las mujeres, las víctimas, quienes sufren las consecuencias les genera un sentimiento de desamparo, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a sus agresores. Además, refuerza en la sociedad la idea de que estas acciones no son importantes ni merecen la atención de las autoridades, lo que perpetúa la desigualdad y la discriminación en su contra. Y desincentiva el ejercicio de su derecho a denunciar y su confianza en la administración de justicia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10/22. Registro Digital, 203-0899. Tipo, aislada. Orden de cambio de adscripción. El acto administrativo debe contener una motivación reforzada cuando la persona afectada pertenece a alguna categoría sospechosa. Hechos.
una mujer ingresó a laborar como perita en balística en la entonces Procuraduría General de la República y fue adscrita al sector central en la Ciudad de México. Mediante oficio fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, bajo la justificación de que la rotación de personal optimiza la procuración de justicia. Meses después presentó una denuncia por tratos inhumanos y discriminatorios contra el titular de la citada coordinadora estatal. Por estos mismos hechos también presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De un día a otro fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el argumento de que ello derivaba de las necesidades del servicio, sin que se tomaran en cuenta sus condiciones personales y laborales. Contra esta determinación promovió amparo indirecto, el cual fue sobreseído por falta de interés jurídico. Interpuso recurso de revisión contra esta determinación. Criterio jurídico: cuando un acto administrativo, como el cambio de adscripción, afecta a una persona que pertenece a una categoría sospechosa, la autoridad debe justificarlo con una motivación reforzada. Justificación: el derecho humano a la igualdad jurídica, como principio, tiene dos modalidades: 1, igualdad formal, y 2, igualdad sustantiva. La primera protege contra distinciones o tratos arbitrarios y se manifiesta en la uniformidad en la aplicación de la ley por parte de las autoridades, así como en el control del contenido de las normas para evitar diferenciaciones legislativas injustificadas. La segunda se enfoca en garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos de manera real y efectiva, lo que puede requerir la eliminación de barreras sociales, políticas, culturales o económicas que afectan a grupos vulnerables. La violación a este principio se materializa cuando existe discriminación estructural y las autoridades no implementan medidas correctivas. El artículo 1 constitucional prohíbe la discriminación basada en categorías sospechosas como el origen étnico, el género o la edad, entre otras. Asimismo, distingue las diferencias de trato razonables de las discriminatorias, siendo estas últimas arbitrarias y perjudiciales para los derechos humanos. La Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. Para justificar cualquier distinción basada en categorías sospechosas es necesario aplicar un escrutinio estricto, lo cual incluye: 1. Verificar si existe una distinción basada en una categoría sospechosa. 2. Analizar si ésta cumple con una finalidad constitucionalmente imperiosa. 3. Evaluar su estrecha relación con esa finalidad. Y 4. Confirmar que sea la medida menos restrictiva posible. La vulneración de los principios de igualdad y no discriminación no solo ocurre ante una discriminación explícita, sino también cuando las normas o prácticas aparentemente neutras generan un impacto desproporcionado en personas o grupos en desventaja histórica, sin que exista una justificación adecuada. En el ámbito laboral, cualquier acto que implique un cambio sustancial que afecte a una persona trabajadora debe estar justificado con una motivación reforzada, especialmente si se basa en categorías sospechosas. Ello para garantizar un entorno de trabajo justo, equitativo y libre de violencia. Esto incluye analizar la situación personal y las posibles situaciones de desventaja y vulnerabilidad de la persona afectada para que no se perpetúe la discriminación o se agraven las desigualdades existentes. En el caso, se traduce en la obligación de la autoridad de exponer una motivación reforzada que justifique el cambio de adscripción de la quejosa, lo cual tomará en cuenta sus circunstancias particulares. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 de 22. Registro Digital, 203-0900. Tipo, aislada. Orden de cambio de adscripción. No se actualiza la falta de interés jurídico en términos de las jurisprudencias 2A/J, 38/2005 y 2A/J. 16/2011 cuando se alega la violación a diversos derechos fundamentales. Hechos. Una mujer ingresó a laborar como perita en balística en la entonces Procuraduría General de la República y fue adscrita al sector central en la Ciudad de México. Mediante oficio fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, bajo la justificación de que la rotación de personal optimiza la procuración de justicia. Meses después presentó una denuncia por tratos inhumanos y discriminatorios contra el titular de la citada coordinadora estatal. Por estos mismos hechos también presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De un día a otro fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Ciudad Juárez,
Chihuahua, bajo el argumento de que ello derivaba de las necesidades del servicio, sin que se tomaran en cuenta sus condiciones personales y laborales. Contra esta determinación promovió amparo indirecto, el cual fue sobreseído por falta de interés jurídico. Interpuso recurso de revisión contra esta determinación. Criterio jurídico. Cuando el personal de seguridad pública impugna el cambio de adscripción alegando violaciones a los derechos fundamentales de una vida libre de violencia para las mujeres. Protección a la familia y legalidad. No se actualiza la causa de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico en términos de las jurisprudencias 2A/J. 38/2005 y 2A/J. 16/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación. De acuerdo con las jurisprudencias referidas, el personal de seguridad pública no tiene un derecho inherente a la inamovilidad en su adscripción. Este acto no afecta su interés jurídico cuando continúan desempeñando las mismas funciones en igualdad de condiciones. Un cambio de adscripción no se trata de una orden de remoción, destitución o cualquier otra forma de separación del cargo. En virtud de que los elementos de seguridad pública no tienen la titularidad del derecho a permanecer indefinidamente en la sede a la que fueron destinados, pues así lo imponen los fines de la institución de la que forman parte. Ello se traduce en que las necesidades del servicio obligan a su movilidad. Sin embargo, cuando en el juicio constitucional se alegan violaciones de otra índole, como a los derechos de las mujeres de acceder a una vida libre de violencia, de protección a la familia y de legalidad, no opera la regla contemplada en dichas jurisprudencias. Por tal motivo, debe desestimarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción 12 del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porque estos derechos sí pueden ser justiciables a través del juicio constitucional, por ende, examinarse el fondo del asunto. En estos casos se debe privilegiar una interpretación menos restrictiva y garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, conforme al artículo 17 constitucional. Además, se debe adoptar la determinación más benéfica respecto de quien promovió el amparo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12/22. Registro Digital, 203-0901. Tipo, aislada. Órdenes de protección. Por su naturaleza jurídica precautoria y temporal son medidas de urgente aplicación, diseñadas para salvaguardar la seguridad e integridad de las víctimas ante una situación de riesgo. Hechos: una persona particular reclamó una indemnización y la reparación de su imagen pública por responsabilidad patrimonial del Estado a la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, alegando daños por acoso, discriminación y difamación dentro de la comunidad universitaria. De manera previa, la universidad adoptó medidas de protección tras una denuncia penal por violencia sexual en su contra, presentada por una mujer estudiante, integrante de esa comunidad universitaria, lo que el reclamante consideró como represalia y discriminación. El reclamante promovió su propia denuncia penal, acusando a la denunciante y a diversas autoridades de la UAM de discriminación y hostigamiento. Ambas denuncias fueron analizadas por distintas instancias, y la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal respecto a la denuncia presentada por el reclamante. Al no recibir respuesta a su reclamación patrimonial en el plazo legal, promovió un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impugnando la negativa ficta. En su defensa, la UAM argumentó que sus acciones se sustentaron en obligaciones de protección a víctimas de violencia de género y no configuraban una actividad administrativa irregular ni causaban un daño patrimonial directo. El tribunal colegiado resolvió que no se demostró la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual exige la existencia de un daño real y directo derivado de una actividad irregular, por lo que negó la indemnización. Esta resolución fue impugnada en amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que por su naturaleza jurídica precautoria y temporal, las órdenes de protección son medidas de urgente aplicación diseñadas para salvaguardar la seguridad e integridad de las víctimas ante una situación de riesgo. Justificación. El artículo 1 constitucional obliga al Estado a garantizar una vida libre de violencia de género, adoptando medidas efectivas para la protección de las víctimas. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen la responsabilidad de las autoridades en la prevención,
atención y erradicación de la violencia de género, lo que incluye la facultad de dictar órdenes de protección de manera inmediata y proporcional al nivel de riesgo. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 495/2013, reconoció que las medidas de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, cuyo objetivo es evitar nuevas agresiones y garantizar su seguridad. Estas medidas pueden ser emitidas por autoridades judiciales o administrativas, dentro de su ámbito de competencia, sin constituir una invasión de funciones jurisdiccionales, ya que su naturaleza es precautoria y su vigencia temporal. Las órdenes de protección están diseñadas para salvaguardar la seguridad e integridad de las mujeres en situación de violencia, previniendo el contacto con la persona agresora y reduciendo el riesgo de daños irreparables. Al ser medidas preventivas, no constituyen sanciones ni prejuzgan la responsabilidad del sujeto a quien se imponen, sino que buscan proteger de manera inmediata a quienes enfrentan situaciones de riesgo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13/22. Registro Digital, 203-0920. Tipo, aislada. Derecho a la igualdad. Aplicación del test de igualdad de escrutinio estricto en actos administrativos que distinguen basados en categorías sospechosas. Hechos. Una mujer ingresó a laborar como perita en balística en la entonces Procuraduría General de la República y fue adscrita al sector central en la Ciudad de México. Mediante oficio fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, bajo la justificación de que la rotación de personal optimiza la procuración de justicia. Meses después presentó una denuncia por tratos inhumanos y discriminatorios contra el titular de la citada coordinadora estatal. Por estos mismos hechos también presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De un día a otro fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el argumento de que ello derivaba de las necesidades del servicio, sin que se tomaran en cuenta sus condiciones personales y laborales. Contra esta determinación promovió amparo indirecto, el cual fue sobreseído por falta de interés jurídico. Interpuso recurso de revisión contra esta determinación. Criterio jurídico. Para que una distinción basada en una categoría sospechosa sea considerada constitucional, debe superar el test de igualdad de escrutinio estricto. Justificación. La constitucionalidad de un acto administrativo que distingue basado en categorías sospechosas debe analizarse a través de un test de igualdad de escrutinio estricto, el cual se integra por las siguientes gradas. 1. Identificar si existe una distinción. 2. Examinar si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Que se persiga una finalidad constitucionalmente importante y no solamente una finalidad constitucionalmente admisible. 3. Analizar si la distinción está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. Y 4. Estudiar si la distinción constituye la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 14/22. Registro Digital, 203-0923. Tipo, aislada. Discriminación estructural. Debe tomarse en cuenta en la revisión de actos administrativos. Hechos. Una mujer ingresó a laborar como perita en balística en la entonces Procuraduría General de la República y fue adscrita al sector central en la Ciudad de México. Mediante oficio fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, bajo la justificación de que la rotación de personal optimiza la procuración de justicia. Meses después presentó una denuncia por tratos inhumanos y discriminatorios contra el titular de la citada coordinadora estatal. Por estos mismos hechos también presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De un día a otro fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo el argumento de que ello derivaba de las necesidades del servicio, sin que se tomaran en cuenta sus condiciones personales y laborales. Contra esta determinación promovió amparo indirecto, el cual fue sobreseído por falta de interés jurídico. Interpuso recurso de revisión contra esta determinación. Criterio jurídico. Los actos administrativos deben ser cuidadosamente revisados para asegurar que no contribuyan a la perpetuación de desigualdades históricas contra grupos vulnerables. Justificación.
La igualdad sustantiva exige remover los obstáculos sociales, políticos, económicos o de cualquier otra índole que impidan a quienes pertenecen a grupos vulnerables ejercer sus derechos humanos. La discriminación estructural surge cuando la autoridad omite adoptar medidas para eliminar o revertir una situación de desigualdad. Cuando aplica desproporcionadamente la ley o cuando un contenido normativo produce efectos adversos y desproporcionados sobre un grupo vulnerable. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la necesidad de estudiar el contexto en el que ocurren los hechos. A través de su estudio se pueden identificar situaciones de discriminación, violencia o desigualdad. Las políticas públicas y los actos administrativos que no consideran las realidades socioculturales de los grupos vulnerables pueden mantener, incluso, profundizar las desigualdades estructurales. Por ello, en la toma de decisiones la autoridad debe considerar las circunstancias específicas de cada persona y su pertenencia a algún grupo vulnerable, así como emplear medidas que promuevan una igualdad efectiva para evitar un trato discriminatorio por acción u omisión. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 15 de 22. Registro Digital, 203-0924. Tipo, aislada. Educación con perspectiva de género. Su implementación en las universidades es una obligación derivada del marco constitucional y convencional. Hechos: una persona particular reclamó una indemnización y la reparación de su imagen pública por responsabilidad patrimonial del Estado a la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, alegando daños por acoso, discriminación y difamación dentro de la comunidad universitaria. De manera previa, la universidad adoptó medidas de protección tras una denuncia penal por violencia sexual en su contra, presentada por una mujer estudiante, integrante de esa comunidad universitaria, lo que el reclamante consideró como represalia y discriminación. El reclamante promovió su propia denuncia penal, acusando a la denunciante y a diversas autoridades de la UAM de discriminación y hostigamiento. Ambas denuncias fueron analizadas por distintas instancias, y la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal respecto a la denuncia presentada por el reclamante. Al no recibir respuesta a su reclamación patrimonial en el plazo legal, promovió un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impugnando la negativa ficta. En su defensa, la UAM argumentó que sus acciones se sustentaron en obligaciones de protección a víctimas de violencia de género y no configuraban una actividad administrativa irregular ni causaban un daño patrimonial directo. El tribunal colegiado resolvió que no se demostró la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual exige la existencia de un daño real y directo derivado de una actividad irregular, por lo que negó la indemnización. Esta resolución fue impugnada en amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la implementación de la educación con perspectiva de género en las universidades es una obligación derivada del marco constitucional y convencional. Justificación. El artículo 3 constitucional establece que la educación impartida por el Estado se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Este mandato se refuerza en el ámbito internacional con los artículos 10 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se da por sus siglas en inglés, y 8 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, que obligan a los estados a garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la educación y a promover la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Actividades como jornadas culturales con perspectiva de género constituyen ejercicios legítimos para promover la educación, así como para ejercer los derechos de manifestación y de libertad de expresión dentro del ámbito universitario, por lo que dichas actividades no solo responden a una necesidad social, sino que cumplen con la obligación constitucional e internacional de fomentar el conocimiento y la reflexión en torno al impacto que tiene la categoría del género en la vida de las personas y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los artículos 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Educación y Formación en materia de derechos humanos y 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia establecen que las instituciones educativas deben garantizar el acceso a una enseñanza con perspectiva de género, lo que implica la implementación de estrategias transversales en la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento, asegurando que el estudiantado cuente con espacios formativos
que promuevan la igualdad sustantiva. Las actividades académicas y de sensibilización no constituyen actos de discriminación, violencia o acoso, sino expresiones legítimas que contribuyen a la transformación de las estructuras educativas y sociales. La inclusión de la perspectiva de género en el currículo universitario es una medida fundamental para fortalecer la formación de profesionistas comprometidos con la equidad y la justicia social, permitiendo el desarrollo de capacidades críticas en torno a la incidencia del género en diversas disciplinas. La obligación de incorporar la perspectiva de género en la educación superior es un mandato constitucional y convencional que responde a la necesidad de garantizar una enseñanza que promueva el respeto, la igualdad y la eliminación de la violencia en los espacios educativos y sociales. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 16 de 22. Registro Digital, 203-0942. Tipo, aislada. Juicio contencioso administrativo en el estado de Chihuahua. La falta de emplazamiento a la persona vencedora de la licitación pública impugnada constituye una violación a las normas del procedimiento que amerita su reposición. Hechos. Una persona moral demandó la nulidad de la convocatoria y el fallo adjudicatorio del concurso de licitación para la concesión de una ruta de transporte público en el estado de Chihuahua. El Tribunal de Justicia Administrativa Estatal reconoció la validez de la resolución impugnada. Contra esa decisión la moral actora promovió amparo directo en el que, de oficio, se detectó una violación a las normas del procedimiento, pues se omitió emplazar al juicio contencioso administrativo a la persona vencedora de la licitación, en su calidad de tercera interesada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la falta de emplazamiento a la persona vencedora en el proceso de licitación impugnado en el juicio contencioso administrativo local constituye una violación a las normas del procedimiento que amerita su reposición. Justificación. El artículo 3, fracción 3. De la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua establece que la persona cuyo derecho resulte incompatible con la pretensión del actora es parte en el juicio contencioso administrativo. En consecuencia, el Tribunal Administrativo tiene la obligación de ordenar su emplazamiento al juicio. Por consiguiente, también tiene la calidad de tercera interesada en el amparo directo, conforme al artículo 5, fracción 3, inciso A, de la Ley de Amparo. Máxime que el emplazamiento a las partes es una cuestión de orden público que debe examinarse por el órgano jurisdiccional que conozca del amparo directo, en términos de la jurisprudencia P/J. 44/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, tercero perjudicado en el juicio de amparo. Si no fue emplazado debe ordenarse la reposición del procedimiento, sin que obsten las circunstancias especiales y modalidades que se impongan en la sentencia que conceda el amparo. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 17 de 22. Registro Digital, 203-0968. Tipo, aislada. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos por faltas no graves. Pueden ser investigadas de manera concurrente por la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, o por los órganos internos de control. Hechos. La Unidad de Investigación y Calificación de Faltas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas instauró procedimiento de responsabilidad administrativa a diversos servidores públicos, en el cual fueron sancionados por una falta no grave. Contra esa resolución las personas sancionadas promovieron juicio de nulidad. El Tribunal de Justicia Administrativa Estatal reconoció su validez y convalidó las facultades de la autoridad sustanciadora y resolutora del procedimiento. En amparo directo se controvirtió la competencia de dicha unidad, al estimarse que la autoridad competente para conocer del procedimiento era el órgano interno de control. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tanto la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, como los órganos internos de control, tienen facultades para sustanciar, concurrentemente, los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves. Justificación. De los artículos 13, fracciones 3, 9, 12 y 60, fracciones V, 11 y 13. Del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública de dicha entidad federativa abrogado, se advierte que la unidad y los órganos señalados tienen idénticas facultades en torno a los procedimientos de responsabilidad administrativa.
La única diferencia es que la unidad tiene atribuciones en las dependencias y entidades de la administración pública local, mientras que las autoridades investigadoras de los órganos internos de control las tienen únicamente en la dependencia o entidad a la que estén adscritos. Ello se advierte de la interpretación sistemática del citado reglamento, pues los titulares de las autoridades que integran el órgano interno de control son nombrados a efecto de realizar las atribuciones que les confieren las normas, con la limitante que indica su propio nombramiento. Por tanto, la referida unidad es competente para realizar indagatorias en cuanto a posibles faltas administrativas de todas y cada una de las dependencias y entidades que integran la administración pública de la citada entidad federativa, incluso para continuar las iniciadas por los órganos internos de control. Máxime que la fracción 19 del indicado artículo 3 establece la facultad de la unidad de investigación de atraer cualquier indagatoria de un órgano interno de control, sin que esté prevista una competencia exclusiva para la primera, al ser una facultad potestativa o discrecional basada en el arbitrio del titular de la citada unidad que decida ejercerla. De ahí que su aplicación no esté regulada a cierta materia específica o tipo de asunto, pues de haber sido así, el legislador lo hubiera previsto en esos términos. Tratándose de faltas administrativas no graves cometidas por un servidor público adscrito a una entidad o dependencia en la que exista la conformación de un órgano interno de control, podrá ser investigada por la autoridad investigadora de ese órgano, o bien, por la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas. Al ser notoria la existencia de una concurrencia sistemática de disposiciones que no se contraponen o excluyen entre sí. Por el contrario, se combinan y complementan. Además, los artículos 9 y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas reflejan esa concurrencia de facultades, al prever que tanto las secretarías como los órganos de control interno con figuras homólogas en las entidades federativas tienen a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, sustanciación y calificación de las faltas administrativas. Y tratándose de faltas administrativas no graves, dichas autoridades tendrán facultades para iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, en los términos de la citada legislación. En ese contexto, si se atribuye una falta administrativa no grave a servidores públicos, es evidente que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, por conducto de la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas y la Subsecretaría de Responsabilidades, tiene facultades expresas para investigar, iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento respectivo. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 18 de 22. Registro Digital, 203-0971. Tipo, aislada. Suplencia de la queja deficiente en amparo en materia ambiental. Procede aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la resolución de la directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mediante la cual autorizó el derribo de árboles dentro de un predio a fin de que se llevara a cabo la construcción de un edificio industrial. El juzgado de distrito negó la protección constitucional al estimar que no se afectaban derechos ambientales, dado que se tomaron en consideración aspectos como la flora y la fauna silvestre, así como el análisis de suelos. Además de que la persona solicitante debía implementar diversas medidas de mitigación al posible daño ambiental. Contra esa resolución la quejosa interpuso recurso de revisión, sin embargo, fue omisa en formular agravios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede suplir la queja deficiente en el amparo cuando estén involucrados derechos ambientales o exista una colisión entre el cuidado al medio ambiente y otros intereses, aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Justificación. Si bien es cierto que el artículo 79 de la Ley de Amparo no prevé la suplencia de la queja deficiente tratándose de asuntos que versan sobre la materia ambiental, también lo es que a partir de los principios de precaución e indubio pro natura se deduce que esa materia requiere de una tutela y una protección especial por parte de los estados y también de las personas juzgadoras, pues permiten el escrutinio jurisdiccional con flexibilidad y razonabilidad en la toma de decisiones ante situaciones o actividades que puedan producir riesgos ambientales, aún ante la incertidumbre científica de la existencia del daño, y brindan la oportunidad al juzgador de privilegiar una interpretación que favorezca a la conservación del medio ambiente. Por ello,
cuando exista una controversia en la que estén involucrados derechos ambientales, o bien, exista una colisión entre el cuidado al medio ambiente y otros intereses. La persona juzgadora debe velar por la protección al derecho humano a un medio ambiente sano a partir del estudio oficioso en el que se busque salvaguardar la persona o comunidad con el ecosistema que pudiera ser vulnerado, supliendo la queja deficiente, incluso, cuando no se expresen conceptos de violación o agravios. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 19 de 22. Registro Digital, 203-0974. Tipo, aislada. Suspensión provisional en el amparo indirecto. Procede contra la orden de cambio de adscripción de una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuando se acredite que su ejecución le causaría una mayor afectación personal y a su entorno familiar, que el beneficio que recibiría la sociedad. Hechos. Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua promovió demanda de amparo indirecto, por propio derecho y en representación de su hija menor de edad, contra la orden escrita de cambio de adscripción a un diverso municipio de dicha entidad federativa y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado, argumentando que le ocasionaría graves perjuicios en su entorno familiar, ya que manifestó, bajo protesta de decir verdad, estar embarazada, sola y al cuidado de su hija menor de edad. El juzgado de distrito negó la medida cautelar, al estimar que se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues sus funciones impactan directamente a la sociedad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional contra la orden de cambio de adscripción cuando se acredite que por la condición de ser mujer, los roles de género de la persona quejosa y el interés superior de una menor, la afectación que se le causaría y a su entorno familiar, sería mayor que el beneficio que recibiría la sociedad. Justificación. Si bien es cierto que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2A/J 6/2007 sostuvo que, por regla general, es improcedente conceder la suspensión provisional contra la orden de cambio de adscripción de un agente del Ministerio Público de la Federación, la que es extensiva a los agentes del Ministerio Público del Estado, al contravenir disposiciones de orden público e interés social, porque las funciones que realiza tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a esta es a quien le importa que esas actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, también lo es que el término por regla general permite, en ciertos casos, realizar una ponderación excepcional de su otorgamiento, cuando la persona servidora pública es una mujer en estado de gestación y al cuidado de una niña de 9 años, que no cuenta con redes de apoyo. Ello conforme al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y al Manual para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a la mujer se le han dado roles que implican mayores cargas en el hogar. De ahí que sería más gravoso el daño que pudiera ocasionarse a la quejosa, que el que pudiera sufrir la sociedad, porque es evidente que la actividad que deba realizar la quejosa en la nueva adscripción, en lo que se resuelve sobre la suspensión definitiva o en una eventual sentencia de amparo, puede realizarse por una persona varón de la misma dependencia de Procuración de Justicia. Máxime que se argumenta que la orden reclamada no está debidamente fundada y motivada, lo que hasta el momento de resolver sobre la suspensión provisional permite advertir una apariencia del buen derecho, suficiente para ordenar suspender provisionalmente la orden de cambio de adscripción reclamada. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 20 de 22. Registro Digital, 203-0931. Tipo, aislada. Igualdad sustantiva en el ámbito laboral. La autoridad debe realizar una motivación reforzada cuando el acto administrativo afecta a personas pertenecientes a grupos vulnerables. Hechos. Una mujer ingresó a laborar como perita en balística en la entonces Procuraduría General de la República y fue adscrita al sector central en la Ciudad de México. Mediante oficio fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, bajo la justificación de que la rotación de personal optimiza la procuración de justicia. Meses después presentó una denuncia por tratos inhumanos y discriminatorios contra el titular de la citada coordinadora estatal. Por estos mismos hechos también presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De un día a otro fue reasignada a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en Ciudad Juárez, Chihuahua,
bajo el argumento de que ello derivaba de las necesidades del servicio, sin que se tomaran en cuenta sus condiciones personales y laborales. Contra esta determinación promovió amparo indirecto, el cual fue sobreseído por falta de interés jurídico. Interpuso recurso de revisión contra esta determinación. Criterio jurídico. Para garantizar la igualdad sustantiva en el ámbito laboral, cuando un acto administrativo afecta a una persona perteneciente a un grupo vulnerable, la autoridad está obligada a realizar una motivación reforzada a partir de un análisis exhaustivo de sus condiciones de desventaja y de las desigualdades estructurales existentes. Justificación. Las personas que integran grupos vulnerables han enfrentado obstáculos históricos y estructurales que pueden afectarlas en el ámbito laboral. Por ello, los actos administrativos que modifican sustancialmente sus condiciones de trabajo deben estar especialmente justificados. La motivación reforzada no solo es un requisito legal, sino una herramienta para eliminar las barreras que perpetúan la desigualdad. Dicha motivación debe considerar la situación personal de la persona afectada, las diferencias respecto de otras personas trabajadoras que no pertenecen a categorías sospechosas, así como los obstáculos sociales, políticos y económicos que puedan limitar el pleno ejercicio de sus derechos. Esto con el objetivo de promover una igualdad efectiva y evitar la discriminación en dicho ámbito. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 21 de 22. Registro Digital, 203-0892. Tipo, aislada. Acto fundado en el artículo 298, inciso B, fracción 4, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efecto del amparo indirecto en su contra. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra el artículo referido con motivo del acto de aplicación mediante el cual se le impuso una multa. El juzgado de distrito concedió el amparo. Contra esa resolución se interpuso recurso de revisión, en el que se advirtió de oficio que respecto a dicho precepto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 8. de la Ley de Amparo, conforme a los efectos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017. Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de febrero de 2019. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el efecto del amparo contra el acto fundado en el artículo 298, inciso B, fracción 4, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es dejarlo insubsistente. Justificación. El artículo 61, fracción 8, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, lo cual conduce a su sobreseimiento. Sin embargo, ello no implica que por los actos de aplicación no pueda concederse la protección constitucional, pues debe impedirse la subsistencia del acto reclamado fundamentado en ese tipo de normas, en aras de observar el principio de supremacía constitucional. Ello, independientemente de que se trate de un segundo o ulterior acto de aplicación, o de que en su momento se haya consentido la disposición de observancia general correspondiente, pues lo que se busca es hacer prevalecer la regularidad constitucional. En ese contexto, procede conceder el amparo para que la autoridad administrativa deje insubsistente la resolución fundamentada en el precepto declarado inconstitucional con efectos generales, lo cual es independiente de las consideraciones sustentadas en la resolución recurrida y los efectos concedidos. Lo resuelto es coincidente, además, con lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 943/2017. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 22 de 22. Registro Digital, 203-0895. Tipo, aislada. Amparo directo. Procede a analizar los agravios planteados por la autoridad demandada en un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en una acción pública, tendentes a acreditar la improcedencia de esta, aun cuando la quejosa tercera perjudicada no haya planteado ese argumento en el propio recurso. Hechos. Un particular promovió acción pública porque en un predio contiguo al suyo se encontraba una excavadora,
sin que tuviera colocado un letrero que indicara alguna obra de construcción o demolición. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México condenó a la alcaldía demandada a demoler la construcción objeto de la acción y a la persona moral tercera perjudicada a pagar los gastos de ejecución. Inconformes con esa resolución, las dos últimas interpusieron recurso de apelación, el cual confirmó lo resuelto en primera instancia. En amparo directo, la tercera perjudicada en la acción pública argumentó el indebido estudio de los agravios formulados por las autoridades demandadas en sus recursos de apelación, los cuales se encontraban encaminados a advertir la improcedencia de la acción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede analizar en amparo directo los agravios planteados por las autoridades demandadas en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida en una acción pública, tendentes a acreditar la improcedencia de la acción, y a combatir lo resuelto en primera instancia, aunque la quejosa tercera interesada no los haya planteado en su propio recurso. Justificación, si bien la quejosa, tercera perjudicada. En el amparo directo argumenta que la autoridad responsable omitió o realizó un indebido estudio de los agravios expresados por la autoridad demandada en el recurso ordinario, los cuales no hizo valer en su propio recurso. Procede su análisis siempre que estén encaminados a controvertir el estudio realizado por la responsable en la sentencia reclamada. Ello, en virtud de que de resultar fundado su argumento, la consecuencia jurídica se reflejaría en la esfera jurídica del peticionario de amparo, al contar con la misma identidad en el propósito que la autoridad que propuso el agravio atinente. 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.